¿Cuántas veces te has escuchado a ti misma repetidamente decirte, es que todo lo hago yo sola y nadie se da cuenta de mi sacrificio? Todo mi sacrificio. Bueno, yo creo que si me estás escuchando, te imaginarás de qué arquetipo vamos a hablar el día de hoy. Edgar, por favor, ¿en quién pensaste cuando me escuchaste? Inmediatamente me viene a la mente el arquetipo de la víctima. Pero antes de comenzar me gustaría justamente hacer una diferenciación muy importante. Aquí vamos a hablar desde la parte arquetípica de la víctima, y cuando hablamos arquetípicamente de la víctima, vamos a abordarla mucho hacia la parte que se desarrolla hacia la victimización. Sin embargo, es muy importante y con mucho respeto y mucho cuidado abordar a la víctima, porque sí hay víctimas. El episodio anterior hablábamos del niño herido, por ejemplo, y el niño herido, como lo mencioné, puede traer realmente una historia de abusos, de maltrato real, como la violencia física, verbal, psicológica, abusos sexuales inclusive, que por supuesto lo colocan en una situación real de víctima. Lo mismo ocurre con personas adultas. Hay mujeres, hay hombres que son víctimas de violencia, de abuso físico, psicológico. Hay muchas mujeres que son víctimas de esclavitud sexual, de violencia física, verbal, sexual y demás. Podríamos hablar hasta víctimas del sistema incluso. Por supuesto, podemos entrar a un temazo ahí, una vez más otro culebrón, con el tema de la víctima. Y si me estás escuchando e identificas en ti que eres víctima, acude por favor a las personas, a las instancias, a las autoridades adecuadas para que puedas romper con estos ciclos o con estos patrones o con esta situación en la que eres una víctima. Sin embargo, todos tenemos esta energía de este arquetipo. Es un arquetipo que es muy valioso para todos. A eso voy con la diferenciación y por eso comencé por ahí. Aquí estamos hablando con este cuestionamiento que empieza, todo lo hago yo sola, pues ahí está polarizándose, se está yendo a un lugar hacia la victimización. Ahí este episodio me gustaría abordarlo desde ese lugar, desde cuando yo me victimizo y entonces me estoy quitando poder. Es lo que realmente empieza a ocurrir cuando la sombra del arquetipo de la víctima se empieza a nutrir. La sombra de este arquetipo se va a nutrir justamente de quitarte todo tu poder. Pues bienvenida, bienvenido y bienvenide a este episodio de Tus Relaciones Arquetípicas. ¿Sabías que cada relación en tu vida sigue un patrón energético? Ese patrón es lo que llamamos arquetipos. Y cuando aprendes a reconocerlos, puedes transformar la forma en que te relacionas con los demás y contigo misma. Bienvenida a Tus Relaciones Arquetípicas. Yo soy Edgar Valencia, fundador de Ser Yoga Academy, experto en arquetipos y facilitador energético, con más de 30 años de experiencia acompañando a cientos de personas en su camino de autoconocimiento. Junto a mí está Rayo, quien aporta su visión y experiencia en este viaje de exploración profunda. En este podcast descubrirás cómo las energías arquetípicas influyen en nuestras relaciones diarias y aprenderás herramientas prácticas para vivir con mayor autenticidad y conexión. Si buscas mejorar tus vínculos personales y vivir desde tu ser genuino, estás en el lugar correcto. Empecemos este viaje juntos. Edgar, nos acabaste de decir que la sombra de la víctima te lleva a perder, a entregar tu poder. Explícanos, por favor, ¿por qué? Por lo general te va a llevar a una posición donde te vas a sentir impotente, donde vas a verte muy limitado, muy limitada en recursos, vas a sentirte cada vez más débil e impotente. Entonces, esta energía
te va a ir quitando mucha fuerza que es necesaria y por supuesto va a ir debilitándote hasta llegar a lo físico. Es muy interesante cómo este arquetipo muy rápidamente te puede llevar a una manifestación física de debilitarte, de quitarte este poder, porque además por lo general te va a llevar hacia una parte de responsabilidad. Este arquetipo va muy ligado con yo cojo, asumo la responsabilidad en esto y desde aquí voy a actuar. Pero cuando te estás victimizando es todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando te victimizas, el otro o la circunstancia o la vida o lo que quieras es la culpable, yo no. O sea, la vida es la culpable y le otorgas al otro pues esa, digamos, poder o responsabilidad, ¿no? Ahí está tal cual como lo acabas de decir, con esa claridad. Al llevarle la responsabilidad al otro, tú te estás quitando todo ese poder. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces sí llega un momento en el que dices, es que la vida de verdad ya me está presentando situaciones que no soy capaz de soportar. Ahí, ¿cómo lo abordarías? Desde este arquetipo de la víctima que se siente como que es que la vida es tan injusta conmigo. El famoso no es justo, que ahí entra también el juez. El juez va a ser muy interesante cuando lo abordemos arquetípicamente hablando. Es recuperarte y reconstruirte desde otro lugar. Realmente, o sea, la víctima desde su parte más luminosa te va a ir llevando a un camino de empoderamiento, te va a quitar toda esta parte que desde tu creencia o desde tu idea te hace sentir muy vulnerable. Por lo general tú observas si te llegas a sentir o si te ves manipulando, queriendo manipular, queriendo controlar. Ahí hay una zona muy fértil para el arquetipo de la víctima. Oye, Edgar, pero si no, o sea, pues no es una sensación agradable sentirte como que eres víctima de las circunstancias o que eres víctima de una persona o de tus hijos. ¿Cuántas veces no es así? Es que mis hijos me tienen aquí de esclava, ¿no? Pero no es una situación agradable. Entonces, ¿qué me puede motivar a yo? O sea, ¿por qué la sombra de mi víctima me pone ahí y me quita, digamos, de esa responsabilidad y se la pongo a otro? Se dice que la incomodidad va a llegar a tal nivel, a tal grado, que va a despertar justamente esa energía para que te puedas mover de ahí. En realidad algo que ocurre con la víctima es que muchas veces tiene una fuerte carga de miedos, y desde estos miedos que nos paralizan. Entonces, muchas veces desde la sombra es un arquetipo que no te permite ver posibilidades y por consiguiente no te permite moverte, porque hay mucho miedo también detrás y es importante observar, es importante ver qué es lo que realmente hay ahí, porque puede ser real o puede ser imaginario. Eso también es importante entender. Ya lo abordamos al principio. Sin embargo, cuando estamos en esta parte muy arquetípica, energética y en la creación de historias, muchas veces este arquetipo va a venir acompañado, por ejemplo, de la princesa y de la princesa encantada, por supuesto, que está esperando a que llegue un príncipe y la rescate. Entonces esta parte de una vez más le cedo el poder al otro y entonces estoy esperando que alguien más o que el otro me resuelva y me saque de esta zona, de esta posición. Y algo importante aquí en este arquetipo es recordar que la única que va a poder moverse, digamos, si lo vemos de un tablero, como si fuera un tablero de juego, la única que va a poder moverse como ficha eres tú. La única persona que puede mover esas fichas eres tú. Por consiguiente, ahí está el gran poder de este arquetipo y por eso tú ahí puedes empoderarte y tomar las riendas de tu vida. Oye, pero ¿no te pasa? Bueno, a mí me pasa, creo que es un arquetipo que es muy fácil verlo en el otro. Es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio. Y entonces, claro, estás en un desayuno y así de, oye, amiga, perdóname que te lo diga, pero la verdad es que creo que te estás victimizando de una manera. Pero mi pregunta hace un momento iba hacia, ¿por qué lo hacemos?
cuál es esa, digamos, ganancia que me puede dar el ponerme en esa posición de ceder el control. Puede ser muy pasivo, evidentemente, este arquetipo, porque una de las grandes ganancias secundarias, muy nocivas, es justamente te quita responsabilidad. Y entonces al quitarme esta responsabilidad, al quitarme a mi toma de decisión, yo elijo, yo decido. Y aquí es algo interesante, porque si tú no eliges, alguien va a decidir por ti, alguien va a elegir por ti. Y entonces ahí es cuando nuevamente volvemos a perder el poder. Y sí, sin lugar a duda, es un arquetipo donde va a proyectar mucho. Va a proyectar, como bien dices, es muy fácil verlo en el otro. Claro, porque estás proyectando esa parte en el otro. Antes de continuar con el episodio de hoy, quiero compartir algo muy especial contigo. Si alguna vez has sentido que repites los mismos patrones en tus relaciones o que tomas decisiones que no reflejan quién eres, tenemos algo que puede ayudarte. En Ser Yoga Academy estamos ofreciendo un ebook gratuito sobre los arquetipos vitales universales, que ha ayudado a muchas personas a comprender estos patrones internos que influyen en su vida diaria. Este material te permitirá descubrir cómo 5 arquetipos fundamentales actúan en tu día a día, guiando tus decisiones y relaciones de manera que a veces ni siquiera te imaginas. Al hacerte consciente de estos arquetipos, podrás identificar esos patrones que te limitan y aprender a transformarlos, logrando una vida más auténtica y alineada con tu verdadero ser. Con este conocimiento, podrás tomar decisiones más conscientes, mejorar tu comunicación y fortalecer tus relaciones personales y profesionales. Es una herramienta poderosa para quienes buscan claridad y autenticidad en su vida. No dejes pasar esta oportunidad para empezar tu viaje de autoconocimiento y transformación. Visita ebook.seryoga.academy y descarga tu copia gratuita hoy mismo. Empieza a descubrir los arquetipos que guían tu vida y transforma la manera en que te relacionas contigo y con los demás. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ahora, volvamos al contenido de hoy. Oye, ¿cómo puede ser más fácil verlo en mí? Pues primero, lo más básico sería poder apropiarte, tomar responsabilidad de esas proyecciones. De esta parte donde la culpa la tiene el otro, o me gustaría, o me merezco, o toda esta parte que a veces va construyendo unas historias ahí muy potentes que nos limitan demasiado, van generando como unos grilletes que no nos permiten mover. Como podemos ver, es un arquetipo que puede irte inmovilizando porque te va quitando energía. Entonces tú observa si te está quitando energía y quedas como en un bucle, o si quedas como en una misma historia, en esta parte que además suelen ser historias que pueden llevarnos a la exageración, ¿no? Como lo que decías, nadie reconoce mi trabajo. Es muy potente decir nadie reconoce tu trabajo. Y bueno, sobre todo también, o sea, para mí ahorita que empezó el episodio y me abrió mucho los ojos, porque yo tiendo, cuando escucho el arquetipo de la víctima o cuando escucho pues esa postura que es muy frecuente que utilicemos pues para manipular muchas veces, ¿no? Pobre de mí, oficial, perdóneme la multa, ¿no? Vaya, caemos mucho, tendemos a caer mucho en eso, pero es muy importante con lo que abriste, ¿no? Hay que diferenciar realmente cuando sí estás siendo víctima a cuando te estás victimizando, cuando estás, digamos, utilizando desde la sombra del arquetipo, pues para obtener otro resultado, ¿no? Algo muy importante aquí, y gracias por mencionarlo así, es lo obvio. O sea, mantenerte en lo obvio, en la realidad presente. Y otra forma también muy importante de poder trabajar con esta energía arquetípica es la toma de conciencia, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, y además la parte de la aceptación. O sea, aceptar que sí, que no, que puedo cambiar, y por lo general te va a llevar hacia ti, que puedo cambiar en mí. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Como
por lo general te va a llevar hacia lo otro o los otros, porque eso depende del otro. Ya desde esa parte de aceptar, e inclusive aceptar que no lo acepto o que no me gusta, o que ya es un comienzo, es un gran avance, pero eso te va a llevar a una toma de responsabilidad. Y otra parte importante en recuperar este poder personal, pues va a ser recuperar tu sentido de vida. Y es muy interesante el tejido, el entramado que se va haciendo con los arquetipos, porque ahí podemos ver claros patrones. Y muchas veces nos va a llevar, hablando de las heridas, nos va a llevar a las heridas infantiles, nos va a llevar al arquetipo del niño. Entonces, el abrazar y tener mucha conciencia y realizar esos trabajos terapéuticos de ir a estos lugares seguros, de mantenerte en una gran comunicación con tu niña, con tu niño interior, con esta parte arquetípica, desde dónde me estoy victimizando y qué ganancia secundaria inclusive está viendo, es hablarte con mucha verdad. Realmente el tema de la víctima, una de las grandes bálsamos o de las sanaciones se van a lograr a través de ver lo obvio y hablar con verdad desde esta parte. Y de ahí pues puede partir y surgir la aceptación, ¿no? Que me parece algo muy valioso, ¿no? Porque si yo desde niño tengo, no sé, ¿no? La percepción de que si mido 1,70 soy una persona bajita, y entonces toda la vida me victimizo porque cómo no fui más alto y pues no voy a crecer, o sea, y me puedo poner zapatos con tacón o lo que sea, pero no voy a medir 1,90. Entonces sí, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, muy superficial, ¿no? Entiendo que hay circunstancias o situaciones más profundas y más relevantes en tu vida, pero pues sí hay, como dices, cosas que si no me hablo desde lo obvio, desde lo palpable, de lo real y con verdad, pues no podré partir de ahí para llegar a una aceptación. Y algo que me gustaría, hablando de la victimización, es tratar de también tomarlo con sentido del humor. Porque la victimización por lo general puede traer ciertas cargas de una gran exageración. Entonces, si tú te mueves un poquito y tomas distancia, coges distancia y ves a esta energía, a este arquetipo ahí victimizándose y cómo empieza a sacar y escupir y tal, considero que es muy importante y te invitaría a que le des ese espacio, a que la víctima saque, arroje. Insisto, en este lugar seguro, también por supuesto a través de un acompañamiento con personas calificadas que te puedan ayudar a hacer este trabajo arquetípico, y ir observando y ir escuchando esta voz, que eso sí es importante señalar, tiene mucho material. O sea, ahí, cuando ya sale esta parte, trae mucho material para trabajar, y por lo general va a tener que ver con un trabajo de autoestima. Pues definitivamente mucho material, como dicen en España, tela marinera que tenemos para este podcast. Y sobre todo porque esto pues desde luego tiene un impacto directo y profundo en mis relaciones, en mi día a día. Muchísimas gracias por escucharnos y abrázate y ríete también de ti misma. Gracias por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento. Recuerda que puedes descargar nuestro ebook gratuito en ebook.seryoga.academy para descubrir más sobre los arquetipos y cómo transformar tus relaciones. Y no olvides suscribirte a nuestro podcast para seguir explorando juntos estos temas. Nos escuchamos el próximo episodio.